Y la teoría con el doctor Díaz, ¿ya? Para que no el miércoles van a tener el seminario y el viernes van a tener la teoría. De tal manera, para que no, ¿ya? Entonces, en razón de eso, hablaba el doctor, por motivo de salud ha viajado, ¿no? Entonces, lamentablemente hay que darle la mano, ¿no? Si nosotros no nos ayudamos, ¿quién nos va a ayudar? Nadie, ¿no? Así es la ley natural de la vida. Muy bien. Siga. Por ejemplo, muchos hablan de hipercolesterolemia, ¿no? Yo hablo más de dislipidemia, ¿ya? Muchos hablan de hipercolesterolemia, yo hablo de dislipidemia. Ustedes van en su marco teórico, ustedes van a ver cuál debe ser lo correcto, ustedes. Les voy a decir aquí, por ejemplo, tengo un paciente de 90 kilos, 1,70 m de talla. Se le hace su colesterol total. Este paciente tiene 260 miligramos por decilitro de colesterol total. Y tiene un HDL colesterol de 100 miligramos por decilitro. HDL colesterol de 100 miligramos por decilitro. Ahora, les pregunto, ¿qué es el riesgo coronario? ¿Qué es el riesgo coronario? A ver. Porque eso vamos a estudiar para el riesgo coronario. Ya. El riesgo coronario es la relación que existe entre el colesterol total sobre el HDL colesterol. ¿Ya? Ese es el riesgo coronario. ¿Este paciente cuánto de colesterol tiene? 260. ¿Y cuánto de HDL colesterol? ¿Cuál será su riesgo coronario? 2.6. Fíjense, lo normal es hasta 5 y este tiene 2.6. ¿Qué dicen ustedes? Pero tiene una hipercolesterolemia, ¿o no? ¿Sí o no? Porque normal de colesterol ¿hasta cuánto es? 200. Hasta 200. Ya, muy bien. Les voy a decir, por ejemplo, que tengo otro paciente que tiene 180 miligramos, un paciente de 1,60 m, con 60 kilos de peso, un colesterol total de 180 y tiene un HDL colesterol de 20. ¿Cuál será su riesgo coronario? 9. ¿Cuánto hemos dicho que es lo normal? 5. ¿Este paciente tiene una dislipidemia o no? Sí. Con alto riesgo coronario. O sea, si yo digo me basar en el concepto de hipercolesterolemia, este paciente estaría normal, lo cual es falso. ¿Están entendiendo? Sí. Entonces, por eso, ustedes cuando realizan el dosaje dislipidémico tienen que tener este concepto, ¿ya? Este concepto, de tal manera que ustedes... Entonces, en base a eso, yo prefiero llamar dislipidemia. En base a eso, prefiero llamar dislipidemia. Y el dislipidemia en base al riesgo coronario. Muy bien. Ustedes saben, gracias a los trabajos de investigación, tanto clínicos y biológicos, ¿no? Se ha podido profundizar los estudios de las lipoproteínas, ¿no?
y se ha podido determinar en qué consiste el problema aterogénico, la aterosclerosis. ¿Sí o no? Actualmente está demostrado ya, que el incremento del LDL produce aterosclerosis. Eso ya no es producirá, no produce, no, sí produce. ¿Está claro? Muy bien. Actualmente también está demostrado que solamente la dislipidemia no es de los países desarrollados, es de los países incluso nuestros. ¿Por qué? Por el hábito alimenticio y por el sistema de vida. Actualmente tenemos acá chatarra, no es así. Pollo a la brasa, cantidad de frituras, ¿cierto? ¿Sí o no? Con esto no quiero decir que no hay que comer pollo, no. Hay que saber comer. Determinadamente, ustedes mismos tienen que cuidarse, ¿no? Ustedes tienen que ser los autores de su alimentación. Dice, ¿no? Un estudiante de medicina debe ingerir más o menos entre 1.750 a 2.000 calorías diarias. Diarias. ¿Ya? Un minero o un albañil tiene que consumir de 5.000 a 6.000 calorías. ¿Ya? Entonces, pero, ¿qué quiere decir eso? Que el estudiante de medicina tiene que ingerir alimentos de alto valor nutritivo. O sea, de alta calidad. Lo que necesita. ¿Qué es lo que más gasta el estudiante de medicina? Glucosa. ¿Sí o no? Entonces, ahora, ¿quiénes tienen la mejor calidad de glucosa? ¿Quiénes tienen la mejor calidad de glucosa? La mejor calidad de glucosa, por ejemplo, la glucosa que nosotros ingerimos, el azúcar, se metaboliza rápidamente y desaparece rápidamente. ¿Es así o no es así? Pero si ustedes ingirieran glucosa del Quaker, glucosa de las menestras, estos van disminuyendo poco a poco. La duración en la sangre es de mayor tiempo que la glucosa, que el azúcar propiamente dicho. De tal manera que si toman un buen desayuno de esta índole, ustedes van a tener a las 10 tranquilos. Pero si usted toma, por ejemplo, su café endulzado y al final a las 10 está un hambre feroz y una hipoglicemia severa. Porque esto se metaboliza, es fugaz. Entonces por eso ustedes tienen que saber alimentarse con un nivel nutricional de alta calidad. O sea, ¿qué tipo de glucosa necesito yo? Que me mantenga, que tenga todo. Muy bien. Siga, por favor. Actualmente está demostrado que la dislipidemia se puede tratar. ¿Está claro? Se puede tratar médicamente. No solamente médicamente, se puede tratar por el tipo de alimentación y por la actividad. Si veo que este tiene una dislipidemia, tengo que haga por lo menos ejercicio, ¿no? ¿Cierto? Entonces, de tal manera que se mantiene perfectamente bien una homeostasis adecuada y no va a pasar absolutamente nada. Entonces, es así, por ejemplo, los niveles alimenticios, un paciente que tenga una hipercolesterolemia a 220 miligramos por decilitro, yo lo trato primeramente dietéticamente, ¿ya? Y su actividad. Si a pesar de todo esto no mejora, al contrario, se incrementa de 230 a 260, a este paciente sí tengo que añadirle hipolipemiantes. ¿Ya? No se olviden que los hipolipemiantes no solamente disminuyen el colesterol total, el LDL, también disminuye el HDL colesterol y también disminuye las apolipoproteínas tipo A.
Entonces, tienes que saber usar, tienes que saber controlar adecuadamente, no es simplemente, no. Entonces, tienes que saber utilizar adecuadamente. Por otro lado, no se olvide que estos hipolipemiantes son hepatotóxicos. ¿Ya? Porque esos medicamentos usted lo va a usar crónicamente, no va a usar un día, 2 días, va a ser meses, pero son hepatotóxicos. Entonces ahí, ¿cómo debe usted usar estos medicamentos? ¿Está claro? Muy bien. Sí, doctor. Factores de riesgo de la aterosclerosis. Entonces, el primer factor es la dislipidemia. Ya hemos dicho la dislipidemia. Segundo, el tabaquismo. El tercero, la hipertensión arterial. Aunque a esto le agregaría yo la diabetes mellitus. Porque lamentablemente, la diabetes mellitus es una enfermedad metabólico-vascular. Afecta a los vasos arteriales, ¿no? Pequeños vasos arteriales, ¿no? Y ocasiona trastornos de metabolismo de la glucosa. Entonces, el diabético me va a tener dislipidemia y también me va a tener hipertensión arterial. ¿O no es así? Entonces, hay que tener bastante cuidado. Entonces, los menores puede ser la obesidad, porque la obesidad es sedentarismo, estrés, antecedentes familiares, hiperglicemia, la edad, sexo, raza, eso usted ya sabe. ¿Quiénes no se llaman por ellos? Siga. Muy bien. Entonces, cuando ustedes hagan el estudio de dislipidemia, no lo hagan pues ya cuando sean jóvenes, viejos, nada. Si háganlo en niños. Ustedes tienen un trabajo virgen de hacer un estudio de acá científico, ¿no? De cuánto de nuestra población chiclayana aparentemente sana, ¿no? Un niño de 10 años, por ejemplo, ¿cuántos son sanos verdaderamente o cuántos son dislipidémicos? No tenemos ni sabemos. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos el estudio. Pues son ustedes. Entonces ustedes son los investigadores, ustedes son los que tienen que a estos pacientes decir a qué edad más o menos. Entonces, la dislipidemia debe diagnosticarse tempranamente. ¿En quiénes? Si yo tengo sus padres son dislipidémicos, a sus hijos de todas maneras debo hacerlo o no debo hacerlo dislipidémicos. Debo hacerlo. ¿Cierto? Si sus padres han hecho problemas miocárdicos antes de los 50 años, también debo hacerlo. ¿O no es así? ¿No? Entonces, yo debo diagnosticar tempranamente y después recién, ¿no? Orientarlo ya con la alimentación, todo, corregir totalmente. O sea, debemos ser médicos también preventivos, ¿no? Preventivos porque lamentablemente las enfermedades recuperativas son de alto costo, Y lamentablemente nuestro estado peruano está en la calle, pues, ¿no? Ni siquiera inmuniza lo que debe inmunizar, ni siquiera fumiga lo que tiene que fumigar, ni siquiera hace nada de eso. Vive al azar, pero gasta pues, ¿no? Cosas triviales que no tienen sentido, cuando se debería dar importancia a la medicina preventiva. La inmunización debe ser así, 100%. Ahora, por ejemplo, en el caso de los insectos, por ejemplo, en Asia utilizan, por ejemplo, hacen a los insectos los vuelven estériles, de tal manera que eso destruyen cantidad de insectos, sin usar insecticidas que son tóxicos, que contaminan los alimentos, que hacen todo, y a la final te hacen daño, son cancerígenos, son todo, ¿no? Pero acá no les interesa. Al agricultor le interesa que fumigue, saca su producto y vende ahí, no le interesa si ha contaminado, no le interesa, ni hay control del Estado, menos ningún control. Entonces eso no puede ser. Eso no puede ser si somos seres humanos. Merecemos por lo menos, ¿no? El cuidado de eso. Siga, por favor. Muy bien, entonces esto más o menos para que ustedes siempre tengan claro. ¿Qué es lo que ocasiona una dislipidemia? Una dislipidemia lo ocasiona principalmente enfermedad coronaria. Así, enfermedad coronaria, o sea, una dislipidemia te va a llevar a un infarto. Pero también te puede llevar un daño del sistema nervioso, un daño
de las arterias periféricas inferiores. Entonces ya sabe más o menos el dislipidemia. Y aquellos que fuman, mira, los fumadores van a producir daños de las arterias de los miembros inferiores, pero también van a producir daños coronarios y también daños cerebrales. La hipertensión, no se olvidan, cuando tienen ustedes pacientes hipertensos, ese paciente, si no está controlado, te puede hacer un ACV, un accidente cerebrovascular en primera instancia, no se olviden. Pero también te puede hacer un infarto, pero también te puede hacer un problema de insuficiencia vascular en miembros inferiores. Entonces, esto más o menos deben llevarlo presente siempre. ¿Ya hemos dicho esto? ¿No? Siga, por favor. Muy bien. Entonces, la clasificación de la, ustedes saben de la, ¿no? De la hiperlipoproteinemia, tenemos tipo 1, tipo 2A, tipo 2B, tipo 3, tipo 4 y tipo 5. Los más dañinos son el 2A y el 2B, ¿no? ¿O no es así? Después lo vamos a ver. El 1, ¿cuál es la característica del 1? Pero antes de eso, a ver, les voy a decir, ¿cómo se clasifican los lípidos? No, ya. No, te digo en base a la dislipidemia. Me estoy basando en base a la dislipidemia. ¿Cómo clasifican ustedes? De alta densidad. Pero eso deben saber ustedes. Esto se clasifica bajo dos puntos de vista. Densidad. ¿No? Uno, por ultracentrifugación. Por ultracentrifugación. Y dos, por electroforesis. ¿Está claro? Ultracentrifugación y dos por electroforesis. Por ultracentrifugación, yo voy a clasificar de alta densidad, de baja densidad, de muy baja, de intermedia densidad y de muy baja densidad. De alta densidad tenemos el HDL colesterol. De baja densidad el LDL colesterol, de intermedio el IDL colesterol y muy baja el VLDL colesterol. Eso es por la ultracentrifugación. Y de acuerdo a la electroforesis, clasifico en alfa lipoproteínas, en beta lipoproteínas y en pre-beta lipoproteínas. ¿Cierto o no cierto? La electroforesis, ¿en base a qué se clasifica? Al corrido electroforético de acuerdo a su carga eléctrica, ¿cierto? Cierto, por eso se llama electroforesis. Pues. Muy bien. Alta densidad, o sea, será el alfa colesterol. Electroforéticamente es alfa colesterol, que viene a ser el HDL colesterol. La baja densidad será LDL, pero en esto será el beta lipoproteínas. O sea, las beta lipoproteínas es el LDL. Y las prebetas es el de muy baja densidad, viene a ser el VLDL. ¿Está claro? Está claro. Muy bien. Siga, por favor. Siga. Muy bien, acá tenemos. Les pregunto, kilomicrones, ¿a quién pertenece? ¿A qué electroforéticamente? ¿A quién pertenecerá? A ninguno. ¿Por qué? Porque no tiene carga eléctrica. Ahí está. Kilomicrones, movimiento eléctrico ninguna, porque no tiene. Pero sí, ¿no? Tiene una fuente, kilomicrones, cantidad de triglicéridos nada más. En cuanto a apolipoproteínas, a las B48, al C1 y E. Mira, el de muy baja densidad, fíjense, pre-beta, el de baja densidad beta, y la HDL a la alfa
lipoproteína. Hay dos tipos, ¿no? Pero es el alfa, pues, el que manda. ¿Está claro? Muy bien. Siga, por favor. Ya. Ustedes tienen que aprender esto. Esto es lo que se debe tener idealmente. ¿Ya? Idealmente, un paciente ideal debe tener un colesterol menos de 200 miligramos por decilitro. ¿Está claro? O sea, tu paciente debe tener menos de 200 miligramos por decilitro. Debe tener menos de 150 miligramos por decilitro. En el VLDL debe tener menos de 60 miligramos por decilitro. ¿Ya? En el HDL colesterol debe tener más de 40 miligramos por decilitro. Y en el LDL colesterol debe tener menos de 100 miligramos por decilitro. Su relación debe ser menos de 4. O sea, es lo ideal. Lo ideal. O sea, ese es el paciente ideal. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen que pasar los pacientes ideales. Los que aumentan, los que cambian, al final van a tener trastornos. Eso lo vamos a ver en la práctica, vamos a ver ciertos trastornos. Pero esto es lo que ustedes deben tenerlo presente. ¿Está claro hasta aquí? Sí. Siga, por favor. Doctor, en ese momento mencionó 5. ¿Con qué valores quedamos? 4 o 5. Es el intermedio, ahí, pero es casi, electroforéticamente casi no se visualiza mucho. Por eso no lo han dejado. Pero por ultrafiltración sí. Sí leen el intermedio, ¿qué es, no? Ustedes cuando han hecho el metabolismo, ustedes cuando han hecho cómo se forman bioquímicamente desde la ingesta de las grasas, ustedes han visto ahí, han llegado a un lado intermedio, porque del VLL incluso, ¿no? Tienen un ILDL y tienen un LDL, ¿no? Pero ahorita no vamos a hacer solamente ustedes, eso sí tienen que recordar, tienen que leer, porque eso lo han hecho, ¿no? Acá solamente en términos generales. Muy bien. Otros aspectos importantes son las apolipoproteínas, ¿no? ¿Qué cosas son las apolipoproteínas? Son la parte proteica de las lipoproteínas, que tienen funciones importantísimas. Estos intervienen como receptores, intervienen en el transporte, como activadores, ¿no? De tal manera, su función es múltiple en la lipoproteína. Entonces, de esto va a depender cómo está la salud en cuanto a la lipoproteína. Siga, por favor. Entonces, tenemos primeramente las apolipoproteínas A, o también llamado las alfa-lipoproteínas. ¿Cierto? Las alfa-lipoproteínas son las que van a formar ¿qué cosa? El HDL colesterol, o también llamado el colesterol bueno. El colesterol bueno. Es bueno, ¿por qué? Porque este se encarga de traer las lipoproteínas de baja densidad y de muy baja densidad de los organismos de la periferia para metabolizarlo en el hígado, de esa manera que no aumente en la sangre. Entonces, es la función del HDL colesterol, de las apolipoproteínas. Entonces, eso tienen, ¿no? Hay que conservarlo. Entonces, el que tiene apolipoproteínas A elevadas van a ser de buen pronóstico, ¿no? Por eso dices, el que tiene HDL colesterol, ¿quién tendrá la mayor cantidad de HDL colesterol? ¿Quién tendrá? ¿Quién? Aparte de los atletas, ¿quién tendrá? Los longevos. O sea, la longevidad te da aquel que tiene genéticamente el HDL colesterol más elevado. ¿Está claro? Ustedes, en la dislipidemia, ¿quién es más importante? ¿El colesterol total o el HDL colesterol? El HDL colesterol.
¿ya? El HDL colesterol. Entonces ustedes tienen que ver aquello que eleve el HDL colesterol. No preocuparse por el colesterol total tanto, sino el HDL colesterol. Por eso las personas longevas, esas que vivan 110, 115 años, esas tienen el HDL colesterol elevado. No tienen más de 100. Es longevo. Y nosotros hemos tenido casos, hemos tenido 4 o 5, HDL más de 100. ¿Qué edad? 98 años. ¿Qué? 98 años. Por eso te digo, ¿no? La longevidad te da el HDL colesterol. Sí, sí tiene un pino. ¿Está claro? Está claro, claro. Entonces, si tiene HDL colesterol elevado, su apolipoproteína también lo tiene. Siga, por favor. Ya. ¿Cuál es la función de las apolipoproteínas? A. 1. Estos son los que activan las enzimas, la lecitincolesterol, la citrasterasa y la lipasa hepática. Esto permite que no haya grasas en la sangre. Eso es la función importante. Entonces, ¿cuándo va a aumentar esto? Su compañero ha dicho, el que es atleta y que hace ejercicio. Cuando hay adelgazamiento también. Y en la mujer gestante. Debe ser como un mecanismo de defensa, seguro, ¿no? En la gestante se eleva su HDL colesterol para proteger, para sobrevivir, ¿no? Pero eso es lo que se encuentra. Y cuando disminuye, fíjate, aquellos, por ejemplo, la paciente que usan, por ejemplo, los médicos que dan anovulatorios. O sea, no solamente le producen dislipidemia, le producen baja del HDL colesterol, mira, los que reciben progesterona. Aquellos, lo que usan pues, los andrógenos, esos atletas que se inyectan, mira lo que tienen, lo que están cometiendo, ¿no? Y al final a veces aparecen muertos, un infarto y adiós. ¿Cómo si era atleta y era todo? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Estaba, pues, ¿no? Su HDL colesterol estaba con nosotros. Ahora, el ApoA, su función no se sabe. Hasta la actualidad todavía no es bien detallado. El ApoA1 sí, pero interviene en la formación del HDL colesterol. Siga, por favor. Yo creo que en el caso de solo disminuir con los fenómenos, me parece que aumenta con los estrógenos o no necesariamente. ¿Cómo dice? Se dice que el ApoA1 disminuye con los andrógenos. ¿En qué con respecto a los estrógenos? No, en cuanto a eso, más que todo está referido a las mujeres. Las mujeres, por ejemplo, mientras ellas ovulan, fecundan, todo ok, o sea, antes de la menopausia, su HDL colesterol está elevado. Las mujeres, cuando ya entran a la menopausia, el HDL colesterol baja y el riesgo coronario aumenta igual o mayor que el hombre. ¿Ya? Eso es lo que se dice. Entonces, se supone que las hormonas, ¿no?, estrogénicas, todo lo que le mantiene, ¿no? Con eso no quiere decir que inyectarle estrógeno, porque el estrógeno también es cancerígeno, sino por esa razón yo lo que le estoy diciendo las cosas que suceden, ¿no? La mejor forma es mantenerse en forma, como se dice, ejercicio, ¿no? Y nada más, una dieta adecuada. Ahora, una de las cosas, la mujer peruana, no sé qué es lo que pasa. Hasta antes que se casa la mujer peruana, es elegante, es bonita, se mantiene en forma, todo. No, lo estoy diciendo, no con la finalidad sino al contrario. No sé por qué se descuidan cuando ya se casan, se enrollan, se abandonan, se descuidan. No puede ser. La mujer siempre debe permanecer bien elegante, bien toda su vida como debe ser. No debe. Las apolipoproteínas B, fundamentalmente la apolipoproteína B100, esto se encarga de todo lo que significan receptores, traslados, todo, del LDL colesterol, pero también en poca cantidad de LDL, más del LDL colesterol. Y las ApoB48, de igual manera, también para el LDL, esto es más que todo esto para los kilomicrones, el ApoB48. O sea, el B100
para el transporte y la actividad todo de quién? De las LDL y VLDL, más el LDL, ¿tá? El 95%, y el ApoB48 para fundamentalmente para los kilos, que también nosotros, pero en menor cantidad. Siga, por favor. Luego tenemos las apolipoproteínas C, ¿no? Las apolipoproteínas C se encuentran, vemos en el VLDL, en el HDL, ¿no? En el LDL, pero el C2, por ejemplo, activa la enzima la lipoproteína lipasa, es activador de la lipoproteína lipasa, o sea, también tiene una función importante, ¿no? Y el C3 es un inhibidor de la lipoproteína lipasa. Fíjate, ¿no? O sea, es la importancia de estos dos, de estas apolipoproteínas. Siga, por favor. Siga. Hay otras apolipoproteínas menores, tenemos la apolipoproteína D, la E, ¿no? La D, igual casi similar, la HDL colesterol activa, la lecitin colesterol acetotransferasa, también es portador de la lisodescitina. Y la E, que es rica en arginina, forma parte de las proteínas del LDL y HDL y un menor del LDL. Interviene como factor de conocimiento de los kilomicrones y del PLD, es la apolipoproteína. Entonces, ya hemos dicho, entonces aquí, sí, ese es el resumen, ¿no? Entonces, mira, esto aquí tenemos las apolipoproteínas, ¿no? A interviene en la formación del HDL colesterol y eso activa la lecitin colesterol acetotransferasa y la lipasa hepática. Y la D, del transporte de qué? Del LDL, del VLDL, ¿sí? Y el ApoB48 en qué? En los kilomicrones. Pero los kilomicrones no son dañinos, ¿no? Los kilomicrones no pasa nada, ¿no? Ya, y C, ya desde el C2, mira, activa la lipoproteína lipasa, y la C3 es la que inhibe la lipoproteína lipasa, y la E, ya lo dije, ¿no? Siga, por favor. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Las apolipoproteínas lipasa, o sea, el que tiene mayor lipoproteína, apolipoproteína A que B, fíjense, tendrá mejor calidad de vida, será más longevo. El que tiene más B que A tendrá menor calidad de vida, menor, ¿no? Cantidad de vida, de años de vida. Porque en cualquier momento el infarto y chao. Siga, por favor. Entonces aquí tenemos los ciegos coronarios, mira, en varones y damas, ¿no? Fíjate, bajo, 3.43, 3.23 damas, promedio, ¿ya? Moderado y recontra alto. Sí, porque a veces nosotros encontramos pacientes con colesterol 600, 800 de colesterol y con triglicéridos 1000, 1200 de triglicéridos. Grasa andando. ¿No? Porque eso es dañino para la salud. Siga, por favor. Muy bien. Entonces, ¿cómo se produce la aterosclerosis? Ustedes ya saben, ¿no? La aterosclerosis se produce cuando hay grasa en la sangre, ¿no? Pero esta grasa es entre comillas. Lo hemos visto acá, no es tanto la grasa, sino cuando hay grasa oxigenada, oxidada. ¿Entiendes? Cuando hay grasa oxigenada, oxidada, ahí, por ejemplo, ustedes han tenido, por ejemplo, estudio de radicales libres, ¿no? Los radicales libres son dañinos, ¿sí o no? El que tiene mayor radicales va a tener en cantidades. Igualito eso, aquí le dice grasa oxidada. Entonces, ¿qué es lo que va a formar? Esto se va a adherir en el endotelio vascular, ¿no? Y esta es la pared vascular. Entonces, al adherirse, fíjate, usted ya sabe, ¿no? Las paredes arteriales tienen, ¿no? La íntima, la media y la adventicia. ¿Qué quiere decir? Entonces, el problema primeramente es la íntima, ¿no? Entonces, las estrías grasas o esas grasas oxidadas se van
adherir en la ínfima, en el endotelium vascular. Y aquí, ¿qué es lo que va a producir? O sea, cuando hay esto, ¿qué es lo que hace? Hay un fenómeno inmune, entonces nuestras células inmediatamente intervienen. O sea, nuestros macrófagos. ¿Quiénes eran los primeros macrófagos? Los monocitos y los granulocitos. ¿Sí o no? Ellos van en mancha. Entonces, cuando hay grasa, ¿qué hacen estos elementos celulares? Lo que hacen es, tratan de digerirlo, ¿no? Lo digieren. Pero como hay cantidad de grasa, entonces se van a formar, ¿qué cosa? Células espumosas. Pues. O sea, células macrófagos llenos de grasa. O sea, se van a convertir esto, mira. Y a la vez va a ocasionar trastornos en ese colágeno, en esa musculatura que tiene la arteria, va a deteriorar, va a hacer todo. Se va a formar trombos, ¿no? Y al final va a haber, pues, ¿no? Un ateroma, una aterosclerosis total. Está claro eso de manera sencilla es eso, ¿no? Ya ustedes bioquímicamente todo eso lo han estudiado. Igual y aquí, ¿no? Siga, por favor. Siga. O sea, hay una reacción inflamatoria. Reacción inflamatoria significa que hay una respuesta inmune celular. Fíjense acá, mira. Ahí tenemos normal, una arteria normal, fíjense. Fíjense que hay una arteria con una estría grasa. Mira cómo va formando y al final, ¿cómo termina? Fíjate. Fíjate, un corte sacrital y un corte vertical. Mira, fíjense. ¿No? Al final eso se va a obstruir en el caso de nosotros. Va a haber una obstrucción de las arterias coronarias, va a haber un infarto y al final, adiós mundo cruel. ¿No? Entonces por eso es que debemos prever esto. Nosotros debemos siempre mantener nuestra arteria así. Ya. Y para mantener eso necesitas una buena alimentación, necesitas buena actividad física, necesitas, ¿qué cosa? ¿Qué más? Una vida sana, bueno. Necesitas eso, ¿no? Nada más. Ya sabemos los... Siga, por favor. Ya, perfecto, ya esto debemos, por eso, para evaluar a los pacientes, no hay que evaluar que ya cuando están viejos, están dañados, sino desde niños. O sea, debería haber un programa en los colegios, de frente, ¿no? Necesitamos médicos para hacer un estudio, un despistaje, ¿no? ¿Qué le interesa? Lamentablemente a nuestro gobierno no les interesa nada, ¿no? Muy bien, siga por favor. Siga, ya hemos visto cómo es. Ya. Lamentablemente, no solamente es culpa de nosotros, también es culpa de todos los gobiernos. En la alimentación parece que no intervinieran, no dijeran, ¿no? En Estados Unidos, cantidad, por ejemplo, la comida de ellos es en base a comida, pues no, grasas, ¿no? Usted ve sus, ¿no? Usted te vas a Fried Chicken, ¿no? Fried Chicken, te vas a McDonald's, ¿no? Todo grasas saturadas, ¿no? Entonces, pero al final se hacen daño tremendo. Es así, por ejemplo, en la guerra de Vietnam, cuando los soldados le hicieron sus necropsias, encontraron ya pues, una aterosclerosis avanzada, y ya tenían problemas. O sea, ¿no? ¿Por qué? Por el tipo de alimentación y el tipo de vida que llevan, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Entonces así tenemos, mira, las estrías aparecen en la aorta en los primeros 10 años de la vida, en las arterias coronarias, en el segundo decenio en las arterias cerebrales, en el tercer y cuarto decenio en las cerebrales. Los macrófagos solo capturan las RNA oxidadas. ¿Está claro? Oxidadas. Porque cuando está frita esa grasa, es una grasa oxidada, dañada, ¿o no es así? No es la fritura no es una cosa normal, no natural. Está dañada, entonces, por eso quiero que tengan en cuenta y tengan presente. ¿Sí? Siga, por favor. Ya. Entonces, mira, el NMD oxidado tiene efectos nocivos. Estimula la liberación de citocinas, la inhibición de la producción de óxido nítrico. Son captados por las células del músculo liso vascular moviendo desde la media a la íntima. Proliferan el colágeno y otras moléculas de la matriz. Y ahí los lípidos acá se van a acumular dentro y fuera de todas las células espumosas.
al final cuando envejecen, ¿qué células funcionan como macrófago? Los linfocitos T. ¿Ya? Cuando los crónicos ya salen los linfocitos pobres, salen ya los últimos, ¿no? Por eso yo digo siempre, la vida es una constante lucha contra la muerte. Así es simple, de llano. Siga, por favor. Siga. Ya hemos dicho eso, el HDL colesterol es el que toma el colesterol de las células periféricas, lo lleva al hígado, donde lo metaboliza y permanece en la homeostasis de la concentración de grasa en la sangre. Por eso siempre hay que preocuparnos en aumentar nuestro HDL colesterol. De igual manera nuestros pacientes. Siga, por favor. Siga, ya hemos dicho que los infartos son la principal causa de muerte. Mira, en el 2020 será la principal causa de muerte. Son ya actualmente 17 millones de muertes. ¿Ya? Siga. Ahí está, mira, ya hemos dicho, mira, aquí está para que ustedes vean las ricoproteínas, fíjense, las más dañinas, ¿dónde son? De mayor riesgo, ¿dónde son? Hemos dicho, en el tipo 2A, 2B y 3. 2A, 2B y 3. 2A, el LDL colesterol. 2B, LDL colesterol, más LDL, pero endógeno. Y el 3B, el LDL, el beta, mira, LDL colesterol, fíjate, el resto no pasa nada. Cierto, el que es menor, ¿no? Quiero que entiendan eso. Siga, por favor. Ya. Ahora, hay hipercolesterolemia secundaria, ¿no? La dieta, lo que comen, lo he dicho, los pacientes hipotiroideos, o sea, cuando los pacientes nosotros tenemos que hipotiroidismo, tenemos que corregir esa dislipidemia, ese hipercolesterolemia, en las enfermedades hepáticas, en el síndrome nefrótico, en la porfirias, etc. La hipertriglicemia, en la obesidad también, la diabetes sin control, en el consumo de alcohol, en la insuficiencia renal y en la terapia estrogénica. Siga. Doctor, con respecto al consumo de alcohol se refiere a un producto que viene una sustancia que se llama resveratrol, el cual hace que aumente el HDL. Hay estudios sobre eso, pero también claro. O sea, tomar por ejemplo una copita de vino antes de acostarse aún hace que en cuestión de meses el HDL aumente un poco a poco. Lo que... Pero, o sea, eso es no No, por el alcohol, o sea, sino por la sustancia. Consumo el mire, lo que tiene que tener, como dice, toda alimentación es buena si es balanceada. Comerte un pollo a la brasa no es malo. Que te comas una vez o 2 veces al mes, perfectamente bien. Tu organismo necesita de esos nutrientes. Pero eso no te va a hacer daño. Igual, tomarte una copita de vino, tampoco no. Pero si eres alcohólico, donde va, o sea, el alcohol va a suplir a tus nutrientes. O sea, vas a metabolizar alcohol y no nutrientes. Entonces en ese caso es dañino. ¿Ya? Quiero que se entienda así. ¿Está claro? Muy bien. Siga, por favor. Muy bien. Existe una relación permanente entre el VLDL y el HDL colesterol, ¿no? Hay un proceso de transferencia continua del colesterol total, del éster de colesterol, de los triglicéridos entre el HDL y el colesterol. O sea, no es algo que es algo dinámico. Se debe entender así la dislipidemia, dinámicamente. No debemos decir, no, es dinámico. ¿Ya? Sucede permanentemente. Siga, por favor. Ahí están los alimentos, mira, fíjense. Mira, hay muchos que dicen, por ejemplo, no coma huevo, no comes. Entonces, no se sabe, por ejemplo, en la yema del huevo existen grasas importantes para el desarrollo neurológico en los niños. ¿No? Entonces, ¿cómo no vas a sufrir? Grasas importantes. El problema es que sobresatures eso, ¿sí, no? Que comas demasiado, lógico, pero si tú comes un huevo sancochado, perfectamente está bien. Entonces tienes que balancearte todo, no dices que no comas eso, y que te comas una torta al mes, tu cuerpo te va a hacer daño. Pero que todos los días sea torta, pero fíjate tú. ¿Ya? Siga, por favor.
Ya, siga. Ahí está. Más o menos aquí tenemos, mira. ¿Cuándo se ocasiona este daño? Mira, tenemos ahí. Cuando se oxida, ¿no? Cuando hay aumento de superóxidos, de óxido nítrico, de peróxido de hidrógeno y todos los oxidantes. Todas las sustancias oxidantes son dañinas. ¿Cuál es lo bueno? Los antioxidantes. ¿Cuáles son los antioxidantes? Vitamina E, el ácido ascórbico, los beta-carotenos y todo otro tipo de antioxidantes. Dentro de los antioxidantes, ¿quiénes son? Las vitaminas. La naranja, un jugo de naranja, es un antioxidante excelente. En la mañana antes de tomar su desayuno, un jugo de naranja, perfectamente bien. ¿No? Fíjate cómo se forma el atónomo, cómo se forman las células, como ya le hemos explicado. ¿No? Al final, siga. Ahí está el metabolismo, cómo funciona el HDL colesterol. Siga. Ya, siga. Lo único que debe quedar claro, deben mejorar más de 40 miligramos por decilitro. ¿A quién debe mejorar? HDL. Al HDL colesterol. Punto. Eso debe quedar claro de ahora y para siempre. Siga, por favor. Siga. Siga. No vamos a hablar de muertos. Siga. Entonces ya ustedes van a leer eso con tranquilidad. Siga. Muy bien. En el Perú, la principal causa de muerte, ¿cuáles son? Las enfermedades infecciosas. Estamos todavía pues quedados, ¿no? Si hay lugares donde no hay agua ni desagüe, ¿no? Hay lugares donde toman agua de manantial. ¿Qué manantial va a tomar cuando si encima de eso hay una mina contaminando todo y llenamos con plomo, cobre, zinc, con cianuro, mercurio, ¿no? Y con la veña de nuestros gobernantes. Inaudito, ¿no? Pero cierto. Cuando lo primero debería hacer mediante tubos sacar pues, las aguas del manantial, ¿no? ¿Sí o no? Potabilizar, es tomar esa agua pura que viene con su... Aquí tenemos... Entonces, antes, por ejemplo, hasta ahora, por eso me llama la atención tremendamente, para hacer un diagnóstico de un infarto al miocardio, lo que se hacía era, por ejemplo, se tomaba un electrocardiograma y se tomaban algunos marcadores bioquímicos. No estamos hablando de la deshidrogenasa láctica, de las transaminasas, no estamos hablando de la creatinfosfoquinasa, ¿no? Entonces, necesitamos que esto salga patológico para que esto tenga un infarto al miocardio. Por ejemplo, en el EKG, que hay ¿no? Las ondas T, la ampliación de del cemento, todo. Pero si no había eso, no había. Pero ¿qué es lo que se ha encontrado investigándose? Que el 45% de los infartos no ocasionan trastorno electrocardiograma y no ocasiona elevación de los marcadores señalados. Entonces, ¿esto a qué conllevó? A que aumentara la cantidad de ¿qué? De muertos. La cantidad el paciente lo volvía a su casa, llegaba a su casa, seguía los infartos y se moría, pues llegaba a caer nuevamente al hospital. Eso es lo que no debe suceder. Entonces, se ha mejorado en cuanto a los marcadores cardíacos. Entonces, ahora tenemos, no voy a explicar cada uno, sino voy a detallar más o menos ustedes. Ahora tenemos marcadores cardíacos de mayor sensibilidad, que nos permite diagnosticar tempranamente y de tal manera tratar adecuadamente a nuestros pacientes y salvarles la vida. Y no solamente debe ser eso, de salvarle la vida, sino de ofrecerles una mejor calidad de vida. O sea, si un paciente viene con su infarto, no tiene, o sea, tempranamente diagnosticado, no tiene ACV, no tiene problemas de hemiparesia, hemiplegia, lo que sea, que tranquilamente soluciona su problema de infarto, ese paciente va a tener mejor calidad de vida. Ese paciente va a caminar, va a conversar, va a hacer todo, se va a desarrollar normalmente, su vida va a ser... Pero si yo tengo un paciente que ya tiene todo secuelas, todo dañadas, entonces ¿de qué me sirve? Va a ser una carga para la persona, para el mismo paciente, una carga para la familia, porque es
cuestión económica. Y ni qué decir a los hospitales donde no hay ni medicamentos, no olvides. Entonces no llegar a esto. Entonces debemos diagnosticar precozmente. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que un infarto al miocardio debe ser diagnosticado clínicamente primeramente. Y para diagnosticar clínicamente, ¿qué es lo que debemos hacer? Todo dolor torácico debe ser descartado como una angina o un infarto al miocardio. ¿Está claro? Todo dolor torácico debe ser descartado primeramente un infarto o una angina de... Si de esa medida tomamos, la cantidad de pacientes se van a salvar bastante y la calidad de vida va a ser mucho mejor. Si no hacemos eso, tendremos pacientes con su ACV, pacientes que no hablan, pacientes que no caminan, pacientes, o sea, un desastre de pacientes. Entonces, tenemos que cambiarlo. Entonces, para ello, debemos diagnosticar clínicamente. ¿Y cómo confirmar? Con nuestros nuevos marcadores cardíacos. Nuevos marcadores cardíacos. Y dentro de los nuevos marcadores cardíacos tenemos la troponina I, la troponina T. Tenemos el CKMB. Y tenemos la mioglobina. Mioglobina. ¿Está claro? ¿Ya? La mioglobina. Siga, por favor. Siga. Eso es todo. Siga. Entonces, nuestros marcadores cardíacos deben ser 100%, o sea, por lo menos llegar cerca al 100% de especificidad, sensibilidad, de rápida liberación, proporcionar la extensión del daño, permanecer en el plano durante horas y de ser fácilmente realizado por el laboratorio. Esto nos va a permitir ahora un diagnóstico de ¿cuáles son esos marcadores que hemos dicho? Troponina y Mioglobina, troponina y CKMB. ¿Está claro? Muy bien. Siga, por favor. Siga. Ustedes en clínica eso se van a aburrir de leer tanto, ¿no? Lo clínico. Entonces, lo primero sí deben aprender, todo dolor torácico deben descartar que sea una angina y un infarto. Una vez descartado, ahí sí ya. ¿Está claro? Eso, el laboratorio, eso es lo que está ahí, lo que exige el laboratorio. No, que ya está haciendo un data, no nos interesa. Nos interesa que diagnostique. Sí o sí. Siga, por favor. Siga. Ahí está. Hemos dicho la mioglobina. ¿Ya? Mioglobina. Muy bien. Si yo tengo un paciente de 3 horas de un dolor torácico, ¿ya? Un paciente de 40 años de edad con un dolor torácico de 3 horas. Me vine a emergencia y le hago su mioglobina. Dolor torácico, 3 horas de... Le pido una mioglobina y la mioglobina, su valor normal es de 90 a 100. ¿Está claro? Si a este paciente le encuentro una mioglobina de 60, ¿cuál será su diagnóstico? Riesgo. 3 horas. 3 horas. ¿Puedes tomar un poco más? ¿Cuál será su diagnóstico? ¿Cuál será su diagnóstico? ¿Puedes repetir la prueba? Angina. ¿Cuál será? Angina de pecho. Angina. ¿Qué dicen otros? Repite la prueba después de 3 horas más. Repite la prueba 3 horas después. Muy bien. Entonces, primero, número 1. Nunca un solo marcador hace un diagnóstico. ¿Está claro? 2.
mínimo debo haberlo repetido 2 veces. ¿Está claro? Para confirmar. 3. Y debo yo saber cuándo es su máximo exponente de este marcador cardíaco. Si este paciente tiene 3 horas, tiene 60, de una cosa sí estamos seguros. Si esa prueba está bien realizada, no tiene hipertensión, no tiene nada clínico, solamente la referencia del paciente de dolor torácico y le tiene la mioglobina de 60, yo puedo decir que este paciente no tiene un infarto al miocardio. Yo puedo decir que no tiene un infarto al miocardio. Entonces, ¿cuál es el valor de la mioglobina? Es el valor predictivo negativo. ¿Está claro? A pesar que la mioglobina es una prueba inespecífica. ¿Ya? Puede aumentarse en traumatismos musculares, incisiones, quemaduras, etcétera, que controlen lo que sea. Pero a pesar, entonces, el valor de la mioglobina no es porque, sino por su valor predictivo negativo. ¿Ya? ¿Qué dice? Nos dice que la mioglobina fija el oxígeno del músculo cardíaco y el esquelético. Su función consiste en facilitar la distribución del oxígeno en la célula muscular. No es un marcador específico porque está aumentado en el ejercicio extremo, el daño muscular esquelético, la cirugía, choques eléctricos, distrofias musculares, insuficiencia renal, radiomiolitis, etc. Su ventaja radica en su elevación de sangre a las horas y a las 2 horas. Si normalmente hemos dicho que la mioglobina normal, ¿cuánto es? 90-100 y tiene 60, ¿qué nos está diciendo? No hay nada, no pasa nada. ¿Está claro? ¿Qué pasa si yo tengo un paciente, por ejemplo, de 50 años, con un dolor torácico, y le hago una mioglobina y encuentro, por ejemplo, que a las 2 horas encuentro que está en 600? ¿Cuál será mi presunción diagnóstica? ¿Cuál será mi presunción diagnóstica? Infarto. Puede ser un infarto al miocardio. Puede ser un infarto al miocardio. Puede ser, porque no es específico. Pero sí, yo digo, puede ser. Entonces hago todos los mecanismos para diagnosticar. O sea, el valor de la mioglobina es más que todo un valor negativo predictivo. ¿Está claro? La mioglobina se eleva a la hora de ocurrido la situación del músculo. A la hora. O sea, a la hora del dolor. Se supone cuando viene el infarto llegará a las 3-4 horas el infartado, porque no llega a 2. Entonces la mioglobina está, se ha disparado. Entonces yo le puedo decir que puede ser infarto. ¿Sí o no? Si a esto yo le agrego otro marcador que es la troponina I, que es un marcador cardíaco específico, y me confirma que eso que está elevado, aunque sea 0.1 más, entonces yo digo, este es un infarto. Y si no tengo troponina, tengo un CKMB también, que es un específico, a las 3-4 horas se eleva recién. Entonces de esta manera yo le tengo que dar valor a la mioglobina. Sin embargo, en nuestra emergencia, en nuestro hospital, habiendo mioglobina, no lo piden mioglobina. Incluso en los reinfartos se eleva la mioglobina.
Entonces, queda claro sobre el uso del marcador cardíaco. Un marcador cardíaco debe utilizarse para un diagnóstico precoz y un tratamiento oportuno. ¿Sí o no? Número 2, es mejor utilizar más de 2 marcadores cardíacos, ¿sí o no? Para obtener la certeza. Ahora, cuando se usa un marcador cardíaco se monitoriza. Yo lo monitorizo a las 2 horas, a las 3 horas, lo que sea. Ya yo tengo una noción de mi paciente. Pero ya el paciente está con todo, ¿no? Listo todo para... Por si acaso. ¿Sí o no? Así es. No es para que se vaya a su casa a morir, ¿no? No. Tenemos que prevenir. Doctor, o sea, en los casos que usted dice es mejor pedir primero un marcador inespecífico y luego ya pedir otro específico. Sería mucho mejor. O mejor los específicos y luego ya no con los específicos. Claro, si tiene los dos, mejor pídelo, ¿no? Porque si su mío lo viene a estar elevado, y no tienes otro que ha permitido que se eleve, Por ejemplo, si es un paciente MINS, no tiene ni siquiera para, o sea, para los médicos. no, y me va a quedar para que es emergencia. No se olviden, ¿Pero le pediría solo troponina o...? no se olviden, no se olviden, la emergencia no tiene precio, no tiene costo. No demora. No se les ocurra a ustedes decir, uy, no ha pagado ya, que pague primero, si no, no le atiendo. Esa es la aberración más grande que puede, un problema legal más grande que puede haber. Yo me refiero si la paciente... No interesa. Porque a veces No, te digo, doctor, tú como médico, sí o sí tienes que ver, o no es así. Porque tu función como médico, tú necesitas eso. Ahora que el jefe de emergencia o que el otro no interesa, ya su responsabilidad, pero tú como médico lo vas a pedir. o sea, usted le pide, pero ya depende del paciente si lo hace. No, tú exiges simplemente la historia. Paciente se pide este examen. Yo le digo por el paciente. No. Como no hay aquí, tú dices, bueno, como no hay aquí, no les pido. Se murió el paciente. ¿Y usted qué hizo, doctor? ¿No ha pedido nada? La culpa es del doctor, no ha pedido. Culpa del doctor. Pero si tú has pedido, no, aquí el doctor ha pedido. Entonces, ¿por qué va a ser culpable? Aquí está. ¿Está claro esto? Esto debe ser así. Olvídense lo que ha sucedido, por ejemplo, con la mamá de una congresista, es congresista, ¿no? En el Rebagliati, ¿no? Primero que regularice todo eso, ¿ven? Lo administrativo que se llevaba el cacho. Ustedes tienen que solucionar problemas de emergencia. Si está un infarto, pasen. No te interesa nada. Después él se quedará como barredor, lo que sea, eso no es tu problema. Pero salió el problema de emergencia. Esa mentalidad debemos de tener. ¿Ya? Por favor. Muy bien. Siga, por favor. Su concentración máxima a las 6 y a las 12 horas desaparece. ¿Ya? Siga. Estos son los marcadores que hemos dicho ya. Siga. Siga. Ya. Ahora, en cuanto a la troponina, hay 3 tipos de troponina, pero a nosotros lo que nos interesa son troponinas cardíacas. La troponina I y la troponina T. La C es del problema cerebral, no nos interesa eso. El problema, la I y la T. La troponina I se eleva a las 3 horas, a 4 horas. ¿Ya? Su expresión máxima más o menos a las 8, 12 horas. Y dura más o menos 7 días. La troponina T dura hasta 14 días. ¿Ya? Y hay la diferencia. ¿En qué momento yo pido la T y en qué momento pido la? Los seguimos. Estos sí son cardioespecíficos. ¿Ya? Esos son marcadores cardíacos específicos. Siga, por favor. Siga, esto lo van a leer bonito, con tranquilidad. Está grabado, ustedes.
Ya hemos hablado de la mioglobina. Siga. Siga. Mira, regresa. Ahí está, mira. Aquí ya está el paciente, ya está monitorizado. Fíjense, las horas, mira. ¿No? A las 3 horas, por ejemplo. Pedido, ¿Ya? mioglobina y Tenemos la troponina T, fíjense. La troponina ahí, que te decía antes. La mioglobina, mira, a la que antes, lo más antes, ¿qué se pide? La mio, lo que dice su compañero. Y a las 3 horas también el CKMB. ¿Está claro? ¿Está claro, no? Sí. Sigan. Muy bien. Existen otros marcadores, como la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Ya. Por ejemplo, si yo tengo un paciente, ha hecho su infarto, ha salido todo, es hipertenso, se va. Este paciente debe venir periódicamente a su control, ¿cierto o no? Cierto. Entonces, ¿cómo yo sé que este paciente está yendo bien o no está yendo bien? Es bien difícil, ¿sí? Entonces, para ello yo uso este marcador cardíaco, que es la proteína C reactiva de alta sensibilidad. Entonces, si yo le hago su control, por ejemplo, le encuentro un PCR de 1.0, tiene bajo riesgo de desarrollar infarto al miocardio. Si a ese mismo paciente le encuentro que tiene de 1 a 3 miligramos, por decir, viene a su mes y encuentro que tiene de 1 a 3, y tengo ese valor que antes tenía menos, entonces este paciente en cualquier momento me va a hacer un infarto al miocardio. ¿Ya? Y si este paciente tiene más de 3, este paciente en cualquier momento hace infarto, ya. Entonces, la proteína C reactiva me sirve para predecir, pero previo control, como estamos explicando. ¿Está claro? Ahora, no se olviden que en todo infarto aumenta la hipercoagulabilidad. ¿Cierto o no es cierto? Como decía, la sangre se coagula, ¿o no es así? Entonces, si la sangre se coagula, ¿qué debemos usar? Anticoagulante. ¿Y cómo yo mido la densidad de anticoagulante, sí o no? Mediante el otro marcador que es un dímero D. Mediante el dímero D, yo voy a determinar, ¿no?, qué cantidad de anticoagulante debe emplear incluso, fíjate, y cómo está la coagulabilidad de sangre. Perfectamente. ¿Ya? Se utiliza para descartar y monitorizar en situaciones de hipercoagulabilidad. ¿Está claro? Está claro. Muy bien. Siga. Sí. Con respecto a los valores de PCR, por ejemplo, si tienes un paciente, viene un paciente por su control y tiene una PCR, por ejemplo, de 3, ya, entonces yo ahí sospecho que ese paciente en cualquier momento va a hacer un infarto. Entonces, ¿qué hago ahí? ¿Tiene que hospitalizar? No, pero Está en peligro. tiene que, si Sí, sus puede controles morir anteriores en su tenían casa. menos de 1. Y hoy, no. Lógico, tiene que, de todas maneras, hospitalizar y descartar la posibilidad. Pues ya, perfecto. Y si ya descarto, ya se va a hacer. Claro, no había descartado, no había hecho Por nada. más que su PCR sea más de 3 o su cosa. No, tiene que hacer ya marcadores cardíacos específicos. Proteína. No, pero ahí clínicamente el paciente tiene que haber ido por algo. Tiene que tener alguna manifestación. Ya. Luego, otro de los problemas tenemos que nos valemos cuando hay problemas de insuficiencia respiratoria. Usted sabe que los problemas de disnea se producen por dos causas. Puede ser un problema pulmonar u otro por problema cardíaco. Cuando vamos, le decimos a los neumólogos, se demora 3-4 días, también el paciente ya se murió.
Entonces, para evitar eso tenemos una prueba que se llama el PRO-BNP. ¿Ya? El PRO-BNP. ¿Ya? Así se llama la prueba. Y ustedes esto, como va a haber un seminario, ustedes me van a detallar en qué consiste esto. Ustedes van, ¿ya? Yo solamente le estoy dando el alcance para que vean bonito, cuando se eleva, cómo se interpreta el mito, ¿ya? El PRO-BNP, péptico natris urético. Péptico natris urético. Entonces, mediante esto yo puedo diagnosticar si es un problema cardíaco o es un problema pulmonar. Si es un problema cardíaco va a estar recontra elevado, si es un problema pulmonar no va a elevar. Y es solamente 30 minutos. ¿Ya? Siga, por favor. ¿Y eso hay en nivel avanzado? Sí, sí. Sino que nos lo piden nuestros clínicos, no sé qué pasa. Y es asunto de... Pero, se les dice. Ahí está, mira, ¿cómo? Fíjate. ¿Hasta cuánto se va a elevar, mira? Mira, hasta más de 10.000. ¿Tiene problemas? Acá. Siga, por favor. Muy bien. No se olviden que el síndrome coronario agudo es un proceso dinámico, o sea, no es así como una clase. Entonces nuestro deseo debe ser utilizar toda nuestra capacidad clínica y de laboratorio para realizar un buen diagnóstico diferencial que sea oportuno con la finalidad de evitar las complicaciones y por ende mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes. Eso es lo más importante. Muy bien. Eso es todo.